Buenas noches. A continuación voy a presentar las bases epistémicas para mi investigación del doctorado. Los trabajos que he encontrado en esta investigación están fundamentados en tesis de doctorales, tesis de maestría y algunas tesis de especialización. Entonces, el primer trabajo internacional es Estrategias pedagógicas y modelos educativos flexibles en el escenario del proceso de paz entre el gobierno y las FARC-EP en Colombia en el año 2012-2019. De Marta Viviana Vargas Galindo, la fecha 2022, es una tesis doctoral de la Universidad de Salamanca en Salamanca, España. Es una investigación que presenta algunos aspectos muy importantes con respecto al modelo educativo flexible, que es el fundamento de mi investigación. Se vincula a la investigación porque es una tesis doctoral que afronta directamente los beneficios del modelo flexible aplicados a una situación social determinada, en este caso la incorporación de excombatientes de las FARC a la vida civil. En el caso de mi investigación, el modelo educativo flexible es una oportunidad para ampliar la cobertura educativa y el acceso a personas con discapacidades, migrantes y en estado de vulnerabilidad. El segundo trabajo se llama Alfabetización visual en el modelo educativo flexible, aceleración del aprendizaje, de John Alexander Montero. Es un trabajo del 2020, es una tesis doctoral y pues en este caso no es muy factible porque ya tiene más de 5 años de antigüedad. Sin embargo, es muy importante para mi investigación porque me acerca mucho a la temática. Aborda directamente uno de los modelos educativos flexibles, el de aceleración de aprendizaje, que se vincula con una estrategia pedagógica diferente que es la del COMI. El tercer trabajo es la educación inclusiva en la provincia de Márquez, departamento de Boyacá, Colombia, el primero del salón, el último de la fila. Entonces, de Wilbar Ángel Ramírez Balbuena, es una tesis doctoral del 2020, también muy antigua, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tuna. También me parece importante porque el desarrollo de la educación inclusiva es un determinado lugar como la posibilidad de generar aperturas a diferentes poblaciones. Por eso es muy importante mi investigación. El cuarto trabajo que investigué, busqué, encontré, se llama La educación inclusiva en los programas de formación inicial de los docentes, de Livia Vélez Torres, del 2013. Es una tesis doctoral de la Universidad Pedagógica Nacional. Es uno de los primeros trabajos que se hizo sobre investigación inclusiva, prácticas y políticas de la educación inclusiva. Es muy interesante porque afronta un trabajo sobre políticas inclusivas en ese momento. Como una base histórica me sirve. Título 5, el trabajo 5. Escuela Nueva en Colombia, un análisis del componente curricular, de Ana María Cadavid Rojas. Es del 2019, no es muy antiguo, y sin embargo me interesa porque es de una tesis doctoral de la Universidad de Antioquia, y un trabajo muy serio sobre el concepto de escuela nueva y toda la historia de escuela nueva, que es uno de los modelos educativos flexibles. El modelo educativo flexible incorpora esto de escuela nueva. Inclusive la escuela nueva se trabaja mucho antes de que se hablara del modelo educativo flexible. Es un proyecto pionero de lo que más adelante se va a denominar el modelo educativo flexible y sirve como soporte histórico del trabajo de investigación. Título 6. Construir currículos inclusivos a partir de las transformaciones de las prácticas, un camino para favorecer proyectos educativos con enfoque inclusivo, de Luisa Fernanda González Pineda, 2024, tesis doctoral de la Universidad de los Andes, Bogotá. Es un trabajo sobre currículo y sobre inclusión. Me parece muy importante para mi trabajo de investigación porque aporta mucho sobre cómo se debe gestionar un currículo en diferentes espacios de aprendizaje. Título, un modelo flexible para una propuesta social. Es el trabajo número 7 de Andrés Mauricio Palacio Salazar. Es 2019, es una tesis de maestría de la Universidad de AFIT, Río Negro, Colombia. Pues es un trabajo interesante en la medida en que aborda el problema de la educación flexible, hace un análisis de las ventajas de un modelo flexible para ofrecer educación a niños de estrada y disminuir el abandono escolar. Ahora bien, después de esto existen otros trabajos de la UPEL, el repositorio de la UPEL. Sí, me centré mucho para trabajar
más que todo el problema de inclusión. No hay trabajos que hayan visto sobre modelo educativo flexible, pero sí hay mucho de inclusión. La incorporación social del estudiante rural colombiano con discapacidad intelectual en el marco de la educación inclusiva, de Nora Lizarazo del 2023. Una tesis doctoral que me sirve mucho y se vincula porque las políticas de educación inclusiva y la metodología aplicada se convierten en un gran suministro para abordar la investigación. Trabajo 9. Percepción de los docentes sobre las políticas de educación inclusiva como fundamento en su quehacer pedagógico, de Margeli Rolón. Es una tesis doctoral de la UP, el enfoque cualitativo, paradigma interpretativo con el método fenomenológico. Se aplicó a la entrevista a docentes para recolectar información que se necesitó para responder los propósitos investigativos. Una tesis doctoral muy interesante para saber hasta qué punto la educación inclusiva fundamenta todo el quehacer pedagógico. Para mi trabajo es importante abordar la metodología aplicada, además de las políticas de inclusión que se aplica a diversas instituciones. El décimo trabajo es Educación Inclusiva, una visión desde el hacer pedagógico del docente, de Marta Gutiérrez, de 2025. También es una tesis doctoral de la UPEL y es muy importante para trabajar sobre la inclusión. Genera una aproximación teórica sobre la educación inclusiva desde la perspectiva del hacer pedagógico del docente. Se vincula o aporta a la investigación, se enfoca en las dificultades de aplicar, ampliar en las instituciones educativas las políticas de educación inclusiva. Título 11. Orientaciones pedagógicas para los docentes sobre educación inclusiva desde la realidad de los estudiantes con diversas condiciones de discapacidad en el contexto colombiano. De Milena Delgadillo Ríos, el 2024, es una tesis doctoral, y también de la UPEL. También aborda la capacitación docente para asumir una educación inclusiva. Es muy importante ese trabajo también, me parece interesante para mi trabajo de grado. Imaginario sobre la educación inclusiva, significaciones docentes del escenario UPEL IPB, de María R. Rodríguez Polanco, del 2019, es una tesis doctoral de la UPEL aunque es una tesis de más de 5 años de antigüedad, está muy bien estructurada en su constructo teórico. Es la propuesta planteada todo en función de la educación inclusiva, que es lo que sostiene el modelo educativo flexible. Frente a la parte referencial teórico, las bases teóricas que vamos a trabajar, me parece importante los trabajos de Edmund Husserl. La idea de la fenomenología son las bases teóricas de la fenomenología, y ese texto que tiene clásico sobre la idea de la fenomenología. Otro texto es Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Son las bases teóricas de la fenomenología que plantea Husserl. El otro autor que vamos a trabajar teóricamente es Hans Georg Gadamer, Verdad y Método, el capítulo 13 que habla de semántica y hermenéutica, y el capítulo 26 que habla de hermenéutica. Son conceptos fundamentales de la hermenéutica. El movimiento fenomenológico, todo el libro relaciona hermenéutica y fenomenología, que me parece importante. Y el giro hermenéutico es un capítulo que se llama Fenomenología, Hermenéutica y Metafísica. La relación entre hermenéutica y fenomenología, de Gadamer. Indudablemente, para hacer todo este trabajo sobre el paradigma, es importante trabajar a Thomas Kuhn y la estructura de las revoluciones científicas, lo relacionado con los paradigmas de investigación. Martin Heidegger, en Ontología Hermenéutica de la Facticidad, el trabajo Conceptos teóricos de la hermenéutica y la fenomenología para abordar el problema desde la teoría. Y otro trabajo de él, Introducción a la investigación fenomenológica, sobre cómo abordar la investigación fenomenológica. Finalmente, los problemas básicos de la fenomenología, conceptos teóricos de la fenomenología de Heidegger. Hay un trabajo que me llamó mucho la atención, que es el de Maurice Merleau-Ponty, que se llama Fenomenología de la Percepción, aplicado a los conceptos teóricos de la fenomenología. Finalmente, uno de mis teóricos favoritos es Paul Ricoeur, que tiene 2 trabajos, del texto a la acción, Ensayos de Hermenéutica 2, un excelente trabajo sobre todo el fenómeno de la interpretación y su historia, y sí mismo como el otro, un texto básico para entender la identidad del otro, clave dentro de la inclusión. Finalmente, Edgar Morin, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, un capítulo sobre educación y humanismo que habla de inclusión. Otros referentes metodológicos, entonces podemos mirar
para trabajar eso, la fenomenología de Husserl, que es más entender más la fenomenología de Husserl precisamente. Uno, investigación en el aula, de escuela práctica, tomo uno, que es práctica de la metodología cualitativa. Investigación en educación, luces sobre cómo abordar la investigación enfocada a la educación. Escuelas incluyentes, experiencia en educación inclusiva. Y metodología de la investigación, muy oportuno sobre todo los métodos que pueden aplicar en la investigación. Ya entonces empezamos al trabajo de metodología, que es metodología de la investigación de Bernal Torres, que es orientaciones sobre la metodología. Manual de investigación cualitativa en el campo de investigación cualitativa. Son varios volúmenes, el volumen 1, volumen 2, paradigmas y perspectivas en disputa, el volumen 3, la estrategia de la investigación cualitativa, el volumen 4, métodos de recolección y análisis de datos, el volumen 5, arte y práctica de la interpretación de elaboración de la presentación, de Lincoln y Dempsey. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa y la redacción de tesis. Estos trabajos que estoy encontrando: Villagómez Pacuar, Novoa Ramírez, Mejía y Naupas Paitán. Metodología de la investigación cualitativa de Ruiz Olabuénaga. Metodología de la investigación cualitativa de Rodríguez Gómez, Gil Flores, García Jiménez. Introducción a los métodos cualitativos de la investigación de Taylor y Volcan. Los análisis de la conversación, del discurso y los documentos de investigación cualitativa de Rapley. Las entrevistas de la investigación cualitativa de Capelli. El análisis de datos cualitativos en la investigación cualitativa de Gibbs. Investigación de la calidad de la investigación cualitativa de Flick. La gestión de calidad en la investigación cualitativa, y Flick también el diseño de investigación cualitativa. Finalmente, los dos últimos trabajos son los grupos de la discusión en investigación cualitativa de Borbur y los datos visuales de la investigación cualitativa de Banca. Frente a los fundamentos legales que pretendo trabajar en mi investigación, está pues la Constitución Política de Colombia, el artículo 67, la Ley 115 del 94, Ley General de Educación, el Código de Infancia y Adolescencia, el Decreto 1860 del 94, el artículo 8, donde habla sobre inclusión, la Ley 1618 del 2013 de Derechos de Personas con Discapacidad, Decreto 1421 del 2017 de Inclusión Educativa, el Departamento Administrativo de Estadística DANE, que habla de los indicadores de educación en Colombia, y el Ministerio Nacional de Educación Nacional, donde habla de modelos educativos flexibles por primaria, aceleración de aprendizaje, escuela nueva, caminar en secundaria, secundaria activa, retos para gigantes, nivelemos, modelo de redacción de educación media rural, manual de implementación caminar en secundaria, manual de implementación escuela nueva. También del Ministerio de Educación podemos encontrar el Plan Decenal de Educación del 2017, el Ministerio de Educación Nacional de Educación Inclusiva de Colombia en el marco normativo y conceptual, el Panorama de la Educación del 2025 de Colombia, un documento de la OCDE y de la Organización de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se involucran mucho con la educación. Finalmente está el de la UNESCO, Educación para Todos, que de 2000 a 2015, logros y desafíos, y el otro, Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación. Muy bien, entonces este es el trabajo de investigación de la epistemología que he investigado sobre los posibles trabajos que me sirven para mi trabajo, para mi investigación a futuro. Muchas gracias, espero que les haya interesado esta presentación.